Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el 9 del capítulo 6. Empieza diciendo el apóstol Pablo algo bastante importante y que no debemos pasar por alto. Capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En nuestra serie sobre la doctrina del ser humano estamos estableciendo principios que nos ayuden a conocer en profundidad todo lo que Dios enseñó a su pueblo en cuanto a los ámbitos en los que la palabra de Dios nos puede afectar. ¿Cuáles son los ámbitos en los que la palabra de Dios nos puede afectar? Ya sabéis que muchas de las personas establecen que tenemos la vida cristiana y entonces venimos a la iglesia para hablar sobre la vida cristiana. Y luego están las otras vidas. De esto lo hablaremos y trataremos un poco más adelante. Pero el asunto es que todo el consejo de Dios que está revelado en su palabra nos es útil para todas las áreas de la vida, absolutamente para todas. Nos vamos a dejar guiar hoy por las enseñanzas del Dr. Lloyd Jones y de Matthew Henry y de algunos otros respecto a cuáles son los principios que deben guiar nuestra vida y cuál es el camino por el que debemos andar. Hay cosas que no podemos olvidar ni podemos pasar por alto, sino que debemos recordar algunos principios que nos ayuden a la hora de establecer nuestra vida en este mundo, ya sea que seamos padres, hijos, hermanos, esposos, miembros de una iglesia, miembros de una sociedad. ¿Cómo debemos regular todo en nuestra vida que nos sirva para honrar a Dios? Así que vamos a ver 7 aspectos fundamentales antes de entrar de lleno en los aspectos que tienen que ver con el matrimonio y también con el divorcio, que es algo que en muchos entornos cristianos se malinterpreta, se manipula, se llega a exageraciones, pero todo lo que tiene que ver con este tipo de asuntos los iremos tratando en esta serie sobre la doctrina del ser humano. En primer lugar, de estos 7 aspectos que hoy vamos a considerar, debemos recordar que nosotros como cristianos, el hecho de que hayamos sido convertidos no implica que ya pensemos correctamente acerca de todo y que todo lo que hagamos lo hacemos bien. Como hemos sido convertidos, somos nuevas criaturas y entonces todo lo que pensamos lo pensamos bien y todo lo que hacemos también lo hacemos bien. Mucha gente cree que cuando se convierte, toda su vida va a funcionar fenomenal. Como Cristo es la solución a todos tus problemas, y esto es lo que se predica generalmente en la mayoría de los púlpitos, Cristo es la solución a tus problemas. Por el hecho de convertirte, todos tus problemas desaparecerán. Esto es lo que se predica. ¿Tienes problemas? Ven a Cristo y serán resueltos. Pero esto no es lo que dice exactamente el Evangelio.
Esto es el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Pero ese es otro cuento. Aquí estamos hablando de la Biblia y de lo que Dios ha establecido para su pueblo. Y por lo tanto vamos a estudiar con rigor y con seriedad qué es lo que Dios tiene que decirnos. Los grandes culpables de meter en la mente de la gente todo este tipo de asuntos fantasiosos son los falsos maestros, porque en su desesperación por obtener resultados enseñan que cuando te decides por Cristo, porque tú te decides por Cristo, todos tus problemas desaparecen. Cristo es la solución de todos tus problemas. El problema lo tienen quienes aparentemente se convierten, porque resulta que no se solucionan todos sus problemas. El que estaba sin trabajo sigue sin trabajo, el que tenía problemas con su mujer sigue con los problemas con su mujer, el que tenía problemas con los hijos sigue con sus problemas con los hijos, el que tenía mal genio sigue con mal genio, el que todo le sentaba mal le sigue sentando todo mal, el que tenía una deuda con Hacienda, Hacienda no se la perdona. Es decir, no cambia absolutamente nada desde esa perspectiva que ellos enseñan. El asunto es que si estudiamos la historia de los héroes de la fe que aparecen, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, encontraremos en cada caso de los que allí aparecen lo opuesto a lo que esta serie de falsos maestros predican en las iglesias. Porque no podemos decir que fue una vida fácil la de Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificase a su hijo. Y si empezamos a hacer un relato de todos los que aparecen como héroes de la fe, veremos que sus vidas no fueron caminar por una senda de rosas y todo les fue maravillosamente bien, sino que más bien se nos dice al final del capítulo que muchos de ellos fueron aserrados, ejecutados, huyendo de acá para allá, por causa del Evangelio. Así que no parece que la solución de Cristo te arregla tus problemas sea lo que ellos experimentaron. Y entonces nos encontramos, o bien que esta gente, con lo que enseña de la Biblia, es que la Biblia miente, cosa que es imposible, o bien que ellos son los mentirosos. Por eso dicen que Cristo es la solución a tus problemas, lo cual no tiene base ninguna bíblica. Enseñan que tienes que tomar tu decisión por Cristo, y luego la historia será, y vivieron todos muy felices para siempre. Qué bien, como los matrimonios. Se casaron y fueron felices y comieron perdices. Y después del banquete que se comieron todas las perdices, luego después ¿qué viene? A partir de la conversión, nunca tendrás ningún problema ni dificultad. Esto es falso. Tendrás muchos problemas y muchas dificultades, porque es ahí donde se da el inicio de la batalla. Es decir, cosas que antes tenías en tu mente y que hacías tan tranquilamente, cuando Dios te ha llamado a la salvación ya no las puedes hacer. Ya no las puedes hacer, porque entonces tu conciencia ya funciona. Empieza a funcionar y empiezas a ver otras realidades que antes de ser convertido no veías. Que estabas tan tranquilo en tu senda de pecado, y cuando Dios te llama a la salvación, ya no estás tranquilo en tu senda de pecado. Ya hay cosas que en tu vida tienen que empezar a cambiar. Y eso requiere que tomes decisiones. Tomes decisiones. No solamente que digas, yo creo en Dios ya, y se acabó todo. No. Que tomes decisiones. Y ya hemos visto en nuestros sermones pasados, sobre todo ubicándolos en la vida de David, que tomar decisiones requiere mucho valor. Porque cada decisión que tomemos va en contra de nuestra comodidad y de nuestro interés. Todas. Todas las decisiones que tomemos por servir a Cristo van en contra de nuestra comodidad y en contra de nuestro interés. Pero si somos creyentes, tenemos que asumir lo que somos, nuestro papel. Tenemos que someternos a una obediencia a la verdad, y esto requiere ser un valiente. En segundo lugar, recuerda que por ser cristiano vas a tener problemas que no te habías ni imaginado. El asunto es que el ser llamados a la salvación nos expone ante enseñanzas que nos llevan a corregir cosas que nunca antes habríamos imaginado que estábamos haciendo mal. No, pensábamos que las estábamos haciendo fenomenal. Y como ahora el nuevo nacimiento nos ha hecho ver otras cosas distintas, eso va a provocar muchos problemas en nuestra vida. Este es el propósito de la palabra de Dios: guiarnos, dirigirnos, alimentarnos, corregirnos, disciplinarnos. Eso es todo lo que engloba la palabra de Dios para llevarnos hacia la madurez. Ahora, si alguien piensa, yo creo en Dios y ahí me quedo, se está engañando a sí mismo y va camino al infierno. El propósito de la palabra de Dios no es que creamos en Dios. Dios ya nos da la fe para creer, sino que ahora cómo la aplicamos. Cuando una persona es niño, no es consciente de la complejidad de la sociedad en la que vivimos, de las normas que hay a todos los niveles y en todas las esferas,
de las implicaciones a las que nos llevan los asuntos laborales. No se da cuenta de todo el entramado que hay en una sociedad compleja como la nuestra, que hay normativas para cada uno de los asuntos. Los niños son felices porque hacen lo que les da la gana, siempre y cuando puedan dominar a sus padres, y no pasa nada más. Por otra parte, están deseando de cumplir los 18 años porque entonces van a ser libres. Efectivamente, van a ser libres para ir a la cárcel. Pero poco más. Pero cuando los niños crecen y maduran, esto es importante, porque los niños pueden crecer, pero pueden ser igual de niños cuando tengan 50 años, pobrecitos, que están con su papá y su mamá. Pero si el niño crece y madura, puede ver el alcance de todo lo que le envuelve y la complejidad de la vida. Entonces las cosas no son lo que ellos habían imaginado. La vida es otra historia. Esto ocurre también en la conversión. Alguien muerto espiritualmente vive como un muerto. Todo me vale. Puedo hacer de todo, sin dar cuentas a nadie. Nada, yo vivo solo para mí, para mis deseos, para mis caprichos y para satisfacer mi ansia de lo que sea. Pero cuando Dios le llama por medio de su palabra y su espíritu, ve que tiene que empezar a pensar de acuerdo a la enseñanza bíblica y que tiene que tomar decisiones. Tomar decisiones. Tomar decisiones. El asunto es que en cuanto empiece a pensar y por el hecho de pensar, va a tener nuevos problemas que afrontar que antes no tenía. Pero ahora con la conversión sí. Tiene que ir resolviendo las distintas situaciones en las que una persona se encuentra. Por el hecho de ser creyente, tienes que enfocarla desde otra perspectiva. Y tienes que actuar. Y tienes que actuar. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿A quién sirve un impío? Al fútbol, a su pelo, a sus tatuajes, a sus ídolos. Tú puedes ver en sus perfiles de WhatsApp y de Facebook cuáles son sus ídolos, rápidamente. ¿Cuáles son mis ídolos? Ahí los tengo. Mas ahora, dice Pablo, conociendo a Dios, o más bien, matiza, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, ¿queréis seguir siendo esclavos de los ídolos? ¿Es lo que queréis? ¿Creéis que con decir, creo en Dios, ya está todo y podéis seguir igual que antes? Si eso es lo que creéis, os estáis engañando completamente. Hay una presión social para que pensemos de una determinada manera, lo cual provoca situaciones que en todas las épocas los verdaderos creyentes han tenido que tratar en contra de la moda de la época en la que les ha tocado vivir. Son situaciones que sobrevinieron en la iglesia primitiva y sobrevienen en cualquier lugar donde está el pueblo de Dios. El verdadero. Siempre hay conflictos con la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, imaginemos un matrimonio inconverso en el que Dios, en su providencia y por medio de su espíritu, llama a la salvación a la esposa. Ya están casados. Pero Dios, en su providencia y por medio de su espíritu, llama a la salvación a la esposa. Entonces ahora surge la tentación para esa esposa de creerse que por causa de la conversión está libre del matrimonio. Porque yo ya soy una nueva criatura y no puedo estar casado con un impío. El peligro que puede correr esa esposa, y así lo enseñó Pablo, era de malinterpretar su nueva comprensión sobre la vida que la Biblia le ampliaba, de tal manera que destrozase su relación matrimonial. El asunto es que la Biblia no le está diciendo al creyente que se acaba de convertir después de que está casado que se aparte de su cónyuge por esta razón, ¿no? La Biblia no le da razón al cónyuge creyente de separarse del impío por causa de que ahora es creyente. No le da la oportunidad para que ejecute esa separación. Así que debemos tener mucho cuidado a la hora de aplicar la enseñanza a la situación en la que nos encontremos y ver cuáles son los principios que nos dicen cómo tenemos que actuar. Porque no siempre la moda social nos favorece. Generalmente, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, la enseñanza bíblica es una contracultura. La sociedad va por ahí y la enseñanza bíblica va por aquí. Son dos polos opuestos, en los cuales nosotros debemos ver en cuál de ellos estamos. En tercer lugar, la enseñanza bíblica afecta a todas las esferas y a todos los ámbitos de la vida. A todos. A todos. No hay ningún aspecto de la vida del hombre sobre la tierra en que la palabra de Dios
no considere la situación y en la cual la palabra de Dios no tenga algo que decir. No existe ningún ámbito de la vida en que eso no ocurra. El peligro para los que son convertidos es que supongan que al haber sido llamados por Dios, eso solamente afecta a su vida religiosa. Es decir, ahora creo en Dios. Antes no creía, pero ahora creo. Como si esa palabra que les llamó a la salvación no afectara a su trabajo, a su matrimonio, a su familia, ahora a la iglesia, a la sociedad. Por eso muchos hablan de la vida cristiana como un compartimento más de la vida del creyente. Habréis oído en muchas iglesias que se dice, y esto lo tienes que aplicar en tu vida cristiana, porque tienes 7 vidas como los gatos, y tienes la vida cristiana, luego tienes la vida laboral, luego tienes la vida de ocio, luego tienes la vida matrimonial, luego tienes la vida de ultratumba. ¿Cuántas vidas tienes? No hay una vida cristiana y luego el resto de vidas. Tú tienes una vida. ¿Eres cristiano? Pues ya sabes que tienes. Ya sabes que tienes. Pero muchos lo ven así. Por esa razón, cuando llega el domingo, se ponen su equipación religiosa. Vamos el domingo a la iglesia. Llega el lunes, se ponen su equipación laboral, que nada tiene que ver con el domingo, porque eso es un asunto del domingo. Pero el lunes me pongo mi equipación laboral. Evidentemente, el lunes por la tarde, que me voy a hacer ejercicio, voy a hacer bici o voy a hacer no sé qué, me pongo mi equipación deportiva, que nada tiene que ver con la laboral ni con la religiosa. Es equipación deportiva. Por lo tanto, entre los distintos departamentos en los que muchos encasillan sus vidas, no hay ninguna conexión, especialmente porque no se quiere aplicar lo que se escucha el domingo al resto de días de la semana. No me interesa para nada. Ahora el domingo yo estoy aquí con un arito sobre la cabeza como el más santo de los santos. Pero el lunes, cambio de equipación. Pero esto no es haber entendido nada de las Sagradas Escrituras. La vida del cristiano no tiene compartimentos. Es mi vida. Como soy cristiano, la palabra me afecta a todos los ámbitos de la vida. A todos. Cuando éramos pequeños, fuimos al colegio y aprendimos a leer, a escribir y a hacer funciones matemáticas. Luego, los que pudimos, fuimos a la universidad para encontrar salidas profesionales más cualificadas. Pero esto no solo se quedó allí en nuestras horas académicas, sino que lo que aprendimos en el colegio, en cuanto a los verbos, los tiempos verbales, los adjetivos, los pronombres, el sujeto, el predicado, luego supimos sumar 2 más 3. Todo lo que aprendimos en las clases de lengua, luego lo utilizamos todos los días, porque fijaos lo que bien que hablamos y lo que nos enrollamos, sobre todo cuando queremos defender nuestro pecado. Somos intachables. Y luego cuando vamos a comprar al supermercado, sí que sabemos qué nos tienen que dar de vuelta, porque lo que aprendimos en el colegio, en las sumas, multiplicaciones, divisiones y restas aritméticas, luego lo empleamos en todos los ámbitos de la vida en los que nos movemos. De manera que lo que aprendimos en un aula, luego se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Pues esto es lo que ocurre también con la enseñanza bíblica en la Iglesia. La fe cristiana tiene mucho que decir acerca de cada esfera de la vida, porque me afecta a mí como hijo, me afecta a mí en las relaciones que tengo con mis padres, me afecta como esposo o como esposa en la relación con mi pareja, me afecta como padre en la relación con mis hijos, me afecta como trabajador de una empresa, me afecta en mis relaciones en la iglesia y mi involucración en la iglesia, me afecta como miembro del país en el que estoy. De manera que la doctrina y sus implicaciones me afectan en todas las áreas. No hay nada que quede exento de los principios y enseñanzas que establece la Escritura. Hay personas que son muy religiosas, pero en la práctica no hay nada. Solamente creen. Pero los hechos, y ahí Sorín nos está ahondando bastante en cuáles son las motivaciones y los hechos, no hay absolutamente nada. En cuarto lugar, las Sagradas Escrituras siempre nos muestran la razón y el propósito de su enseñanza. ¿Por qué tenemos que escuchar, atender y estudiar las Escrituras? En la Biblia no encontramos una serie de reglas y mandatos a los que tenemos que someternos sí o sí, sino que el Señor nos dice que pensemos. Piensa. Nosotros cuando tenemos los niños pequeñitos que no pueden pensar, les imponemos lo que hay que hacer sí o sí. Si le gusta, genial. Que no le gusta, genial. También lo hacemos.
Pero cuando los niños son mayores, son adolescentes y llegan ya a su edad adulta, ya no puedes decirles las cosas las tienes que hacer así porque te lo digo yo. Hay que hacerles pensar. Y esto es lo que ocurre también en las Escrituras. Las Escrituras siempre nos explican y nos dan argumentos, siempre nos dan la razón de por qué eso tiene que ser así. Cuando el verdadero cristiano entiende las Escrituras y entiende el propósito divino por el que nos han sido dejadas, por el que nos han sido dadas por escrito, es cuando entonces entiende por qué tiene que vivir como vive. Pero hay que pensar. Hay que pensar. Esto es muy duro para la carne en nuestras fechas, que hacemos un botón así y todo se hace, hacemos asado y todo está listo, la dinámica de la sociedad en la que vivimos promueve el que no pienses, porque cuanto menos pienses, los poderes políticos y sociales más se aprovechan de ti. Entonces no pienses. Pero la Biblia nos lleva a lo contrario. Piensa, piensa. Es cuando el que ha sido convertido entiende de qué manera ha sido llamado para vivir de acuerdo al Espíritu de Cristo y a las enseñanzas de las Escrituras, que entonces encuentra sus motivaciones para hacer lo que tiene que hacer. Sabe cuáles son las señales distintivas del verdadero cristiano y, por lo tanto, esto le lleva a pensar de otra forma a como piensa el mundo. Son dos formas de pensar distintas. El problema que tienes es si piensas igual que el mundo. Porque hay bastantes dudas, casi certezas, de que eres del mundo. Eres del mundo. Pero cuando uno entiende las Escrituras y el propósito por el que nos han sido dadas, esto nos da fuerzas para no dejarnos intimidar por las corrientes sociales de moda que imponen su dictadura para que pienses o creas o admitas ciertas cosas que ellos dan por supuesto y que tú también las tienes que dar. Por ejemplo, que venimos del mono y todo este tipo de parafernalia, de filosofía especulativa acerca de la creación, que solamente persiguen derribar a Dios de su trono creador y hacer que el hombre sea más hombre, aunque venga del mono. Pues un hombre mono o un mono hombre, que también son monos. Pero si tú no te equipas con todo lo que necesitas de las Escrituras, cuando lleguen las pruebas, aflicciones y reveses de la vida, ¿dónde estarás? Cuando vengan las enfermedades, los despidos, situaciones de tensión con tu esposo o con tu esposa, conflictos con tus hijos, ¿en qué te vas a agarrar? ¿En qué te vas a sustentar? ¿Y en base a qué vas a tomar las decisiones? ¿En base a qué? No olvidemos una enseñanza vital. La palabra de Dios siempre apela a la razón, al entendimiento. Y esto para llevarnos al camino de santidad. Y recordamos que sin santidad nadie verá al Señor. Pero es un camino. Hay que tomar decisiones y andar por ese camino. No es decir, creo en Dios y me quedo esperando. Una de las diferencias importantes que hay entre los arminianos y los reformados es que el arminiano dice que él elige a Dios y luego se queda sentado para que Dios haga todo lo demás. El reformado entendemos por las enseñanzas de las Escrituras que es Dios quien me llama. Ahora, cuando me llama, ya puedo correr para trabajar. Ya puedo llevar a cabo la obra de Dios en este mundo. Ya puedo ser de utilidad en el mundo y en el contexto donde Dios me ha puesto. Ya puedo honrar su nombre y ya puedo mantener un buen testimonio. La diferencia es notable. La Biblia nos hace razonar y nos muestra el porqué de una enseñanza. Nos expone ante un principio y desarrolla el principio. ¿Y ahora qué tienes que hacer? En quinto lugar, siempre hay una relación entre la doctrina y su aplicación práctica. Siempre en las Escrituras. Pablo nos muestra en esta carta la doctrina bíblica en los primeros 4 capítulos. Luego en el 5 empieza con el terreno práctico de las relaciones sociales. Nos da la doctrina y después, ¿y esto cómo se hace? En las universidades, sobre todo las españolas, que son muy lelos, solamente estudian. En las universidades americanas estudian y trabajan, porque tú tienes que ver qué relación hay con lo que estás aprendiendo respecto a cómo se pone en práctica. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo se aplica la enseñanza a la vida? Y esto es lo que nos muestra aquí Pablo en sus escritos. Al decirle a las esposas y a sus maridos cómo tienen que comportarse el uno con el otro, el apóstol Pablo saca algo increíble. Introduce la doctrina de la naturaleza de la Iglesia y de la relación de la Iglesia con Cristo. Con lo cual, en un asunto práctico, ¡fum!, nos saca una doctrina. Y en doctrinas nos lleva a asuntos prácticos, pero todo lo conexiona.
porque hay una conexión entre lo que pensamos y lo que hacemos. De manera que tiene que ser coherente lo que nosotros decimos que creemos con lo que hacemos, porque si no es coherente, entonces estamos hablando ahí de una falsedad monumental. Y así Pablo nos habla de la Iglesia. ¡La Iglesia! Hay muchos que se llaman creyentes que desprecian a la Iglesia. La desprecian superlativamente, porque lo importante soy yo y mi relación con Dios. Ya está. No quieren nada de Iglesia. Ya sabemos que hay muchas iglesias falsas, pero eso no es una razón para que no busques la iglesia verdadera. Ya sabemos que hay muchos padres que maltratan a sus hijos, pero esto no nos da pie para que todos los hijos deshonren a sus padres. Entonces tenemos que ser coherentes con la enseñanza. La iglesia, aquella que desprecian generalmente los cristianos, porque si es verdadera, les aburre. Si es verdadera, les aburre. No vienen con el espíritu dispuesto para admitir la enseñanza, para ver las implicaciones de la enseñanza y cómo tienen que aplicar la enseñanza. No, me aburre porque tengo que trabajar. ¡Qué aburrimiento! Otros directamente la desprecian. A mí la iglesia no tiene nada que decirme. Lo importante, según ellos, es su relación con el Señor, no su relación con el Señor de la iglesia. ¡No! Por eso vienen a la iglesia y se duermen. Por eso muchos vienen a la iglesia y se ponen a leer la Biblia en la hora del sermón. Hermanos, no han tenido tiempo en toda la semana, en todo el mes y en todo el año de leer la Biblia. Ahora, cuando el predicador toma la palabra y se pone a predicar, es el momento de leer la Biblia. Interesante. Porque para ellos lo importante es su relación con el Señor, pero no su relación con el Señor de la iglesia. Si la Iglesia identifica los pecados, habrá muchos que no lo admitan. Así que mejor no ser miembro de la Iglesia, que precisamente señala el punto de mi pecado. Me voy de esta iglesia, con lo bien que estoy yo en las iglesias donde todos estamos saltando, decimos coritos a nuestra imaginación cada uno y todos participamos y servimos el café en medio de la iglesia. Pero esto es fantástico. Y no aquí que me dicen cuál es mi pecado, cómo lo tengo que corregir y qué pasos tengo que dar para arrepentirme. Eso no lo quiero de ninguna manera. Así que quien sabiendo a ciencia cierta que esta es una verdadera iglesia, fiel en su doctrina, íntegra en su práctica, la desprecia, no sometiéndose a lo que la palabra de Dios establece, debe recordar que desprecia al Señor de la iglesia, no a la iglesia, desprecia al Señor de la iglesia. Y eso se le debe quedar bastante bien atado en la mente para que luego cuando vengan los juicios de Dios no diga, ¿por qué me pasará a mí esto? Pobre de mí, que no he hecho nada. Bueno, no has hecho nada más que violar todos los principios que tienen que ver con la Iglesia. En sexto lugar, debemos estudiar los principios antes de afrontar el problema. Cuando el apóstol Pablo va a tratar el problema que puede ocurrir en el entorno del matrimonio, relaciones tensas del matrimonio, conflictos matrimoniales, no se dirige directamente a ver, Pepito, ¿qué has hecho tú? Y tú, Juanita, ¿qué has hecho? Y entonces, a ver por quién podemos tomar parte No. En primer lugar, el apóstol Pablo, establece los principios. Este es el problema que tenemos, lo dejamos ahí un rato. ¿Cuáles son los principios? Vamos a ver qué nos dicen los principios. ¿Existe algún principio, alguna doctrina en las Escrituras que nos dé luz sobre un tipo de problema particular que ocurre en el matrimonio? Hay principios, ¿verdad? Vamos a estudiarlos. Así que el apóstol comienza con lo general, estudiando los principios, para luego ir al caso concreto. Por ejemplo, sabéis que hay mucha gente que falsifica dinero. Sobre todo cuando salen los nuevos billetes de euro, pues hay muchos que aprovechan el despiste de la gente que no domina todavía el billete nuevo del euro para introducir billetes falsos. ¿Y cuál es el método que se utiliza para detectar a los falsos? ¿Cuál es el método? Fijaos que el método no se particulariza, es decir, no se estudia cuáles son todos los métodos que usan los falsificadores para fabricar su billete. ¿Qué tipo de tinta usan? ¿Qué tipo de máquina usan? ¿Qué tipo de papel usan? ¿Cuáles son las vueltas que le tienen que dar para que salga el billete así o asao? No estudian todas las formas de falsificación que existen, no. Estudian cuáles son las características del billete verdadero. Estas son las características del billete verdadero. 1. El que no se ajuste a estas características es falso. Interesante.
Y esto es lo que tenemos que también hacer ante los problemas y la búsqueda de soluciones. Nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el principio que rige ese asunto? ¿Cuál es el principio que lo rige? Cuando tengamos claro el principio, todo lo que está fuera del principio se evapora. Esto ocurre en todas las esferas de la vida del hombre y ocurre en la Iglesia. ¿Cuáles son las iglesias falsas? Bueno, si tenemos que analizar los millones de iglesias falsas que hay, nos falta vida para ir detectándolas a todas. Mejor sería identificar cuál es la iglesia verdadera. Por ejemplo, existe un principio que regula la adoración y que implica que solo se puede adorar a Dios en la forma que Él ha ordenado, porque es Dios quien regula la adoración a su nombre. Esto es lo que enseña el principio. El ser humano, por tanto, no puede aportar su creatividad en la adoración, no puede aportar su ingenio en el culto público, porque tenemos un principio. La motivación para adorar no puede ser egocéntrica, el culto al hombre. Mis experiencias, mis viajes, todo lo que he hecho esta semana, me ha tocado hacer una paella, lo que he viajado y lo que he visto. Y tampoco se debe hacer otra cosa en el culto que no sea darle exclusivamente la gloria a Dios, y esto con reverencia y solemnidad. Esto es lo que dice al principio. Solamente se puede adorar a Dios en la forma que Él ha ordenado, centrándonos en la gloria de Dios y con reverencia y solemnidad. Lo que no entre en este principio regulativo de la adoración es falso. Es lo que hemos hecho con los billetes. Lo que no se mantenga en un principio de cómo está hecho el billete verdadero es falso. Sabiendo un principio verdadero, podemos deducir que todo lo que se aparte de ese principio es falso. No debemos acercarnos a un problema y tratar de desenredarlo sin más. Primero vamos a estudiar los principios de la doctrina que lo gobierna y luego vamos a analizar el problema. ¿Cuáles son los principios? ¿Los tenemos claros? Ahora vámonos al problema. Otro ejemplo más cotidiano que se pasa por alto generalmente dentro de las iglesias y en general, como es la moda de la época en la que nos ha tocado vivir desgraciadamente, es el infantilismo en los adultos. Cuando dimos la serie sobre la importancia de la iglesia local, tocamos en el sermón número 19 este asunto de la infantilidad. Os recomiendo que lo volváis a escuchar. Pero en la época en la que nos ha tocado vivir, esto es aceptado como una señal divertida de cierto tipo de personas que nos lo pasamos todo genial, con gente infantil a nuestro alrededor. Pero esto no es lo que acepta la Escritura. Esto es la moda de nuestra época, pero no es lo que acepta la Escritura. Dice Matthew Henry: apártate de la insensatez infantil y así también de las otras cosas que pertenecen a la inmadurez, y no pienses ni hables como un niño durante toda la vida. La ciencia del prudente está en entender su camino. La alegría inocente es muy útil en su lugar y en su hora. El corazón alegre constituye buen remedio, dice Proverbios. Pero debe utilizarse como la medicina. Debe tomarse solamente cuando existe la necesidad para ello y no constantemente como si fuera nuestro pan diario. Da lugar a la risa y al juego solamente hasta donde estos sean consecuentes con la prudencia y nada más. Sé alegre y también sé sabio. Nunca permitas que tu alegría viole las leyes de la piedad, del amor, de la modestia, ni tampoco que interfiera con el tiempo de devoción y de servicio a Dios. Porque cuando alguien es infantil, es que todo es infantil a su alrededor. Pues aquí tenemos un aviso bastante consistente. Ojo con dejarnos llevar por el espíritu infantil. Y esto, desde luego, también se aplica al matrimonio. Séptimo principio. ¿Cuál es la importancia que la Biblia da al matrimonio? Este es un asunto, dice Lloyd Jones, de constantes bromas. El cómico más mediocre trata de sacar algo de este tema cuando no tiene otro recurso. Chistes. Iba una mujer con su marido, y así nos cuentan un chiste que nos partimos de la risa. Pues al apóstol Pablo no le hace ninguna gracia. Ninguna. No solamente se abstiene de tratarlo de forma jocosa, dice Lloyd Jones, sino que además hay una ausencia total de este espíritu partidario acerca de que qué malos son los maridos o qué brujas son las mujeres, ¿no?
No hay nada acalorado en su discusión. No hay una toma de posiciones en favor de ciertos derechos de unos o de otros. Ninguna intención por demostrar que uno está acertado y el otro equivocado. El apóstol evade todo esto poniéndolo en un contexto diferente y al hacerlo de esta manera evita todas estas dificultades, dice Lloyd Jones. ¿Cuáles son los principios que deben regular nuestras relaciones? Ahí es donde debemos empezar. Y el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios nos lo da. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que antes de que cada uno comience a tomar partido de mi mujer es una bruja, mi marido es un tirano, principios. Antes de esto ha dicho, sométase toda persona, someteos unos a otros en el temor del Señor. Primero. Después, seguimos bajando. Las esposas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El tema central, que no podemos olvidar, luego sigue con más actividades de la vida humana, pero el tema fundamental que no podemos olvidar es en el Señor, en el Señor, en el temor de Dios. Pablo está hablando de la sumisión, y todos nosotros estamos sometidos unos a otros en diversos ángulos. Los que trabajamos a nuestros jefes, en nuestras casas, nuestra familia a nosotros, en la iglesia al pastor, en la sociedad en la que vivimos al presidente del gobierno y al rey, todos tenemos que aplicar principios de sumisión. Pablo está hablando de la sumisión y su punto es que antes de considerar la situación de las personas que tienen conflictos matrimoniales, deben recordar que ambos deben someterse al Señor, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Considera esto. Ata esto a tu mente y después vamos a ver cómo desgranar el asunto. Este principio nos lleva no solamente al ámbito del matrimonio, sino que luego en el capítulo 6 nos va a hablar de este principio dirigido a los hijos respecto a sus padres, de los siervos respecto a sus amos. Con lo cual, todo lo que involucra la vida social del ser humano sobre la tierra, el apóstol Pablo lo está tratando. Está tratando todos los ámbitos en los que nos relacionamos con el mundo en el que vivimos. Todo esto nos pone la necesidad de estudiar qué es lo que nos enseña la Escritura a todos los niveles de nuestra vida sobre la tierra para honrar a Dios. Allí donde tenemos que ejercer nuestras responsabilidades. ¿Pero somos conscientes de ello? Algunas observaciones más de Matthew Henry. Debe ser especialmente ferviente en la oración a Dios para obtener sabiduría, así como lo fue Salomón. Pero es que yo no oro durante la semana. Pues entonces no vas a tener sabiduría y vas a cometer 1000 tropelías. Si alguien, dice Matthew Henry, tiene falta de sabiduría y es consciente de que le hace falta, tiene instrucciones sobre lo que debe hacer y el camino a seguir es claro. Pídala a Dios, nos dice Santiago. ¿Tienes falta de sabiduría? Ora a Dios. Suplícale que te dé sabiduría. Se te anima a hacerlo porque Jehová da la sabiduría, dice Proverbios. Le pertenece a Él y por tanto te la puede dar. ¿Oras para que el Señor te dé sabiduría? Ahora, te va a dar sabiduría en medio de conflictos, para que tú identifiques los conflictos y tomes las decisiones. La sabiduría no es una varita mágica que te pega con fuerza en la cabeza y ya tienes sabiduría. No. La vas a aprender en medio de conflictos. Él se deleita en dar sabiduría. Su palabra fue escrita para darnos inteligencia y cordura. Inteligencia. Interesante. Porque el mundo en el que vivimos no es nada inteligente, es insensato. Pero la Biblia nos da inteligencia y cordura. Existe una promesa expresa para que todo el que busca como debe, y es que su búsqueda no será en vano. No es una promesa con un quizá, sino que incluye la más amplia garantía. ¿Quieres sabiduría? Pídela a Dios y te será dada. Esta es la garantía. De esta manera hemos visto los 7 principios generales que gobiernan cada uno de los problemas y circunstancias que pueden surgir en la vida de las personas. Para los cristianos, tenemos el don de la fe. Increíble. Dios nos lo ha dado. También nos ha dado, juntamente con el don de la fe, el don del arrepentimiento. ¡Increíble! Esto supone que tenemos que hacer uso de él. Algunos creen que cuando se arrepintieron en el momento de la conversión, ahí se acabó todo. Pero no es cierto. El arrepentimiento es para todos los días. Y supone que tenemos que tomar decisiones. Decisiones. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña, tanto en mandatos como en principios,
Y tenemos todo abierto para todos los campos en los que nos movemos. Tenemos los medios de gracia para asirnos de todo lo que Dios pone a nuestra disposición y que hagamos uso de ello. Y tenemos los recursos para saber cómo actuar con sabiduría en este mundo. Todo eso lo tenemos por la enseñanza bíblica. De manera que, dice el Señor, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si las hiciereis. Si las hiciereis. Vamos a terminar en oración.